Entonces, como le entran el gobierno y el patrón, le pusieron un tope. Entonces, yo me he sentado a tener esta conversación con gente que gana más de 100,000 pesos y cuando le digo que le está metiendo 3,500 a su Afore, le cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero 3,500 es el 6.5 del sueldo tope. Wow. Pero eso no es lo peor, Eric. Lo peor es que incluso metiéndole el sueldo tope, y aunque fueras empleado toda la vida, es muy difícil que alcances a reunir más allá de 1,5 millones de pesos actuales. $3,500 cada mes, durante 12 meses, durante el número de años que piensas ser empleado, y no te da más allá de 1,500. Pero faltan los rendimientos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las Afores con tu dinero? Las Afores lo que hacen es recibir tu dinero, te cobran una comisión por tratar de obtenerte la mejor inversión posible y con esto el mejor rendimiento posible. El problema es que las Afores invierten en unos instrumentos que se llaman CIEFores, que cuando nació la ley de las Afores nos prometieron que serían los instrumentos más seguros de los mexicanos. Pero no es cierto, ¿no? Hace 3 sexenios que las CIEFores invierten en el mercado de capitales, por ejemplo. Están en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, la Bolsa Mexicana de Valores el año pasado tuvo un Black Thursday y las Afores perdieron dinero hasta por debajo de la lengua. ¿Te enteraste? No. Pues no les conviene que te enteres, ¿no? Entonces, lo que hacen es en tu estado de cuenta te ponen el historial de los últimos 6 años para que el rasponcito de este trimestre se vea así, ¿no? Entonces, déjame darte un ejemplo. Hace 2 trimestres yo tengo mi Afore en una que acaba de ser comprada, por eso voy a usar el ejemplo, que además tenía un perrito como logotipo. ¿Sale? ¿Quién será? Ustedes saben cuál es. Un perrito que se llama Snoopy, era el logotipo de esta Afore que ya la compraron, entonces ya no es problema de ellos, ¿sale? Bueno, pues esta Afore me hizo favor de perder 6,000 pesos en un solo trimestre. Porque tienes plusvalías, pero también tienes minusvalías, porque tienen el comportamiento de un fondo de inversión común y corriente. Wow. Es decir, a veces pierden, ¿no? Esa pérdida de 7,000 pesos fue el 5% de lo que yo he podido ahorrar en toda mi historia laboral. Y además me cobraron 1,300 pesos por administrar mi riesgo, ¿no? Entonces, eventualmente me puedo llegar a recuperar o no. Mi fondo individual de retiro a mí me vale gorro, porque yo soy ley 73. Mi pensión es problema del IMSS. Pero todos los que están en una ley de la Afore deberían dejar de recibir ese estado de cuenta y aventarlo, ¿no? Es más, de repente no sabemos ni dónde tenemos la Afore. Métanse a ver dónde está su Afore y métanse a ver. ¿Dónde lo pueden checar? En la CONSAR, que es el sitio oficial de la dependencia que regula las Afores. Ahí pueden ver, métanle su número de seguridad social y cada vez se tecnifica más el tema de la Afore y cada vez es más difícil que te la puedan mover sin que tú quieras. Cuando empezaron las Afores, con que tuvieran tu número de seguridad social y le saliera más o menos tu firma, con eso de repente amanecías en otra Afore y no te dabas cuenta. Es tu derecho legal tener la Afore donde tú quieras tenerla y la puedes mover hasta una vez al año. Entonces, ¿sabes qué? Aunque la Afore no vaya a alcanzar, pues algo nos va a dar. Es nuestra responsabilidad saber dónde la tenemos y tomar una decisión sobre qué queremos que pase con ella. O sea que todo esto que dicen los, ¿cómo se llaman? Los tristes tigres de no sé qué, de métele a con tu 10 Afore. pesitos y eso. Sí, esa es una campaña en donde las Afores, como saben que no te va a alcanzar el dinero, están promoviendo que le metas además a una parte de tu ahorro que puede ser voluntario. Es decir, lo que te quita el patrón, o si no tienes una relación obrero-patronal, es decir, una cosa es lo que te quita el patrón, que está topado, y por otro lado la Afore te invita a invertir directamente con ellos, como haciendo un fondo paralelo. No me gusta como alternativa. Es una postura muy personal, yo no se los recomiendo, ¿no? A mí me gustan mucho más alternativas, mucho más modernas que han salido, que están disponibles en el mercado, que se llaman planes privados de retiro. Okay. Y a eso nos dedicamos en el despacho. Aquí me surgen dos preguntas antes de continuar con lo que nos estabas platicando, que también es muy interesante. Sí. La primera es, hemos escuchado muchas historias de terror acerca del retiro y demás, pero me parece que una vez leí en algún libro que, por ejemplo, a ustedes les prometen mucho lo del retiro y su pensión vitalicia y demás,
Pero ¿tú crees que en unos años haya dinero para esa? Mira, es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque desde hace 3 o 4 sexenios la quiebra técnica del IMSS, que no solamente era en los retiros, sino también en el sistema de salud, la protegía Pemex. Y Pemex ya dejó de ser paraestatal porque Pemex ya no tiene dinero ni para sostenerse ella, ¿no? Ya pasó en 2016 a ser una empresa productiva del Estado. Entonces el estar subsidiando secretarías y otros sistemas de salud y tal es cada vez más complicado, ¿no? El gobierno debería encontrar la alternativa de, si no es a través del IMSS, de alguna manera enfrentar sus compromisos, sus pasivos, ¿no? Este tema de los pasivos, todos los que estamos en Ley 73, que tenemos derecho a Ley 73, desde que entró la Ley de las Afores, nos llamamos generación en transición, ¿no? Somos los que no somos Afores, pero estamos con la anterior. A mí me ha tocado casos en el IMSS en donde gente con Ley 73 la tratan de incentivar en la ventanilla de pensiones de su subdelegación del IMSS a que se vaya a Ley de las Afores. Como una de las alternativas de tratarse de quitar ese pasivo. No se dejen. Aquí los asesoramos, ¿no? Entonces, sí es un riesgo que eventualmente el gobierno diga, no tengo para pagar las pensiones. Ha pasado en otros países, ¿no? Claro. Este modelo de las Afores, además, que te dije que copiamos de Chile, va 16 años antes que nosotros. Hoy es un tema social en Chile darse cuenta que incluso la solución que metió el gobierno, que son las Afores, no alcanza. Es un tema social y es un tema que produce, pues, no solamente mucho malestar social, sino mucha inquietud. Oye, yo estaba poniendo mis manzanas a que mi retiro me lo ibas a dar tú y hoy me estás diciendo que no me lo vas a dar. Exacto. Te voy a hacer una confesión muy personal. Cuando las personas de la tercera edad empezaron a llenar bolsas en los súpers, a mí me cayó de variedad. Yo dije, oye, ¿qué a todo dar? Venir un par de horas a echar desmadre con mis cuates. Así pensé yo, egoístamente y absurdamente. Pero te das cuenta que no importa el día de la semana que vayas y no importa la hora que vayas, están los mismos señores. Entonces te das cuenta que lo hacen porque, primero, no es una chamba porque nadie les da chamba. Es un puesto que se ganan por no faltar y son propinas, lo que tú les quieras dar. Y lo hacen seguramente porque no son autosuficientes económicamente. Entonces yo les haría una pregunta a los que nos están viendo. ¿Cuánto te gustaría asegurarte para tener un retiro digno? Pesos actuales. La cantidad que tú pienses está bien. Hay quien puede pensar en 10, hay quien puede pensar en 20, hay quien puede pensar en 30,000. Perfecto. Esa cantidad que están pensando para su retiro, vamos a suponer que quieres garantizarte, Eric, 20,000 para el retiro. Para el retiro, independientemente si fuiste papá o no, si pagaste alguna casa o no, para cuando llegas a edad de retiro, normalmente ya pasaron las edades universitarias de tus hijos y ya terminaste de pagar tus pasivos principales, sobre todo la casa, ¿no? Entonces, 20,000 pesos actuales para un retiro digno puede ser un retiro súper digno, ¿no? Y lo digo con mucho respeto porque hay gente que sobrevive con la cuarta parte de eso en este país. Pero vamos a pensar que tú con tu canal de YouTube, y todas las fans que tienes, suscríbanse. ¿te quieres garantizar un retiro de 20,000? Okay. Bueno, te dejo una tarea y si hay un mensaje que les puedo dejar hoy es este. Ese ingreso necesitas pensar en él, en esos 20,000 con dos características. Uno, tiene que ser residual, que seguro es un tema que ya platicaste en uno de tus programas, ¿no? Es decir, que no tiene que estar relacionado con tu actividad económica. Si tú estás pensando que para ganar esos 20,000 o parte de esos 20,000 te tienes que parar a trabajar, entonces no es retiro. Claro. Entonces recórrete 5 años más cuando ya no tengas la energía y entonces estamos hablando de retiro ahora sí. Entonces, primera característica, que sea residual, que tú hayas provocado el tener esos ingresos, pero sin que te tengas que parar a conseguirlos, ¿sale? Y la otra es que tiene que ser vitalicios. Y en eso tienen un tema, porque ustedes pueden ser la primera generación que llegue a vivir 100 años. Entonces te hago una pregunta, ¿a qué edad te gustaría retirarte? ¿Lo has pensado? ¿Qué edades? Mañana. Ustedes saben que los 30. Ok, vamos a usar para un ejemplo la edad nacional de retiro en este país. 65. La ley nacional de retiro también cambió cuando se metieron las Afores. La edad nacional de retiro era 60.
y te dejaban disfrutar de 20, 25 años de retiro. Como la quiebra técnica sucede en este país, entonces la recorren 5 años más. Te hacen trabajar 5 años más para que disfrutes 5 años menos, ¿no? Imagina que te retiras a los 65. Imagina que eres uno de los primeros afortunados que llega a vivir de manera lúcida y fuerte físicamente 100 años. Te tienes que preocupar por generarte 20,000 pesos durante 35 años. No es una cantidad menor. ¿Sale? ¿Cómo lo logras? Empezando ya. Si hoy, un mensaje más, si hoy apartas 10% de tu ingreso en temas de previsión de largo plazo, alcanza perfectamente. Sí, de hecho creo que ese es un tema bastante fundamental en todo lo que estamos platicando, porque digo, yo siento y he notado que tenemos mucho la cultura, sobre todo en Latinoamérica, de la, o sea, de no prevenir, sino más bien intervenir, ¿no? Entonces ya que tenemos todo eso ya encima, así de, no, pues ya me voy a retirar en 5 años, apenas están viendo qué onda. Trabajamos sobre lo urgente, no sobre lo importante. Exactamente. Y luego además como latinoamericanos tenemos un sesgo muy importante hacia la fiesta y hacia la celebración. Estamos buscando alternativas para estar viendo a la familia, celebrar y brindar, aunque no sepamos cómo vamos a terminar la siguiente quincena. No existen en el latinoamericano los esquemas de previsión de largo plazo. Claro. Este es un motivo para empezar a pensar. Un mensaje, no importa lo que ganes hoy. Si siempre de lo que ganes apartas 10% para el retiro, te puede alcanzar para un retiro digno perfectamente. ¿Por qué? Porque hoy ganas una lana, luego cuando aumentes tu ingreso, pues le aumentas a ese mismo 10%, porque siempre tu retiro involucre tus primeros 10%. Todos podemos vivir sin el 10% de nuestro ingreso, todos. Claro. Quítatelos hoy para meterlos en la siguiente bolsa. Sí, claro. Y aparte ya lo habíamos platicado también una vez de qué pasaría si tu empleador o un cliente o lo que sea te dice, oye, ¿sabes qué? No te va a pagar, ¿no? O sea, o te voy a reducir el sueldo, lo que sea. Digo, sí te vas a enojar mucho, pero pues vas a ver cómo le haces, ¿no? Vas a ver que sucedan las cosas. Exactamente. ¿No? Y les pongo otro ejemplo. Hoy te quedas sin chamba, imagínate que hoy ganas 10. ¿Sale? 10. Te quedas sin chamba 3 meses. Te surge la oportunidad de contratarte por un puesto exactamente igual, pero que paga 9. ¿Lo agarras o no lo agarras? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ¿podemos vivir sin el 10% o no? Claro. El problema es que de cualquier manera vamos a llegar al final de quincena sin dinero. Tenemos esa habilidad, ¿no? Porque siempre encontramos un motivo para celebrar o para consentirnos o para gastárnoslo. Pero primero hay que priorizar. Claro. Entonces, en temas de protección y de previsión de largo plazo, el 10% de tu ingreso y te alcanza perfectamente. Oye, Raúl, ¿y también nunca es demasiado tarde o sí ya llega una edad en la que es muy tarde para comenzar a hacer esto? Mira, el tema es que entre más tarde empieces en la vida, pues tienes menos mensualidades para aportar. Claro. Entonces, para lograr el mismo resultado, pues la percepción es que entonces te cuesta más. La verdad es que no te cuesta más, es que tienes menos mensualidades para ahorrar. Okay. ¿No? Entonces, la recomendación es, hoy ganas 10,000, quítate 1,000. Hoy ganas 15,000, quítate 1,500. Cárgatelo a una tarjeta de crédito, a la primera tarjeta de crédito, cárgatelo y sabes que este gasto te va a acompañar en tus gastos fijos toda la vida. Pero solo tú puedes ver por tu retiro. Claro. Esto no puede, es un tema ni siquiera de pareja, es un tema absolutamente personal, porque tu retiro tiene que ver con cuándo naciste, cuánto has trabajado, en qué ley está tu retiro, dónde está tu afore, cuáles son tus esquemas de diversificación para complementar ese retiro, ¿no? Entonces es muy personal. Y por ejemplo, ya tocando un poco más el tema de cómo podemos hacerle, Sí. ¿Qué tipos de instrumentos existen allá afuera que ofrecen ustedes para podernos proteger ante esa situación? Me encanta la pregunta. Plan privado de retiro es la palabra del mensaje de hoy. Un plan privado de retiro, haz de cuenta, no tiene que ver con las afores, pero es un producto de una empresa financiera, escojan la que quieran, en donde tú empiezas a comprar un pedacito de pensión privada. Es decir, tú inviertes en una empresa que va a diversificar tu inversión para tratar de darte el mejor rendimiento en tu retiro. Características importantes con respecto a la afore. Son Sí, era lo que te iba a preguntar. cinco. La primera,
Hay algunas en el mercado que tienen el rendimiento garantizado. Entonces no entras a la incertidumbre del fondo de inversión si subes, si bajas, si pierden o si ganan. Es garantizado, es un rendimiento módico, pero le quitas la incertidumbre. En este escenario de 20,000 que querías para garantizar, para hacer un ejemplo, no es lo mismo que te falten los últimos 5,000 a que te falten los primeros 5,000 para juntar tus 20. ¿Estás de acuerdo? Claro. Los primeros 5,000 son los que te van a dar la papa, la renta, el Netflix y el Wi-Fi. ¿Estás de acuerdo? Lo único que necesitas para Netflix y Wi-Fi ya son canasta básica, ¿no? Entonces, los primeros 5,000, el primer escalón para juntar tus 20, métanlo a esquemas sin incertidumbre. Hay planes privados de retiro en México que te garantizan cuánto vas a recibir. Número 1, característica número 1. Característica número 2, planes privados de retiro, puedes tener los que tú quieras, no solamente uno como la Afore. Y al mismo tiempo, característica número 3, puedes hoy contratar planes privados de retiro que las empresas financieras con quien los contrates te lo vayan empezando a dar a partir de diferentes edades. Puedes contratar un plan privado de retiro para los 55, para los 60, para los 65 y para los 70. ¿Antes se puede o...? Antes no se puede. Bueno, hay esquemas de ahorro incentivado para deducir impuestos, pero no son propiamente planes privados de retiro. Okay. ¿Sale? Característica número 4, no son en pesos. Es bien relevante, porque ya no mencionamos algo, pero si el ACIEFORE no tiene la capacidad de obtener rendimientos netos de por lo menos la inflación, entonces tu dinero, en lugar de ganar valor adquisitivo, está perdiendo valor adquisitivo. Claro. Y no van a comprar lo mismo. Esos 5,000 pesos que hablábamos de pensión, que ya se te hacían bajitos, el problema es que son 5,000 pesos actuales. Ya ni me digas. La pregunta es, ¿la CIEFORE va a tener la capacidad de comprar, de generarte los rendimientos, al menos para igualarlo a inflación, para que al menos si sean 5,000, te van a dar muchos más pesos? Pero nada te sirve que te den muchos más pesos y esos pesos van a comprar lo que hoy comprarías con 5,000 pesos. Oye, no manches, cuando estaba en la primaria con 15 pesitos me compraba mis jícamas, mis papitas y mi refresco. Tu chilim, tu salim y tus cazares, ¿no? Y ya ahorita, ¿qué te compras? Entonces, un plan privado de retiro no lo saquen en pesos. Hay opciones en UDIs, que no sé si hayas mencionado la UDI en alguno de tus Todavía programas. no la platicamos. Unidades de inversión que lo que hacen es van creciendo con la inflación. Entonces le garantizas a tu pensión el valor adquisitivo. O dólares. Eres más arrojado, te gusta el riesgo, entrale más a dólares. Puede terminar siendo muy buen negocio. Es más volátil. La UDI es mucho más conservadora, ¿no? Pero el mensaje principal es el primer plan privado de retiro que complemente a su Afore. Esto no es la Afore, esto es otra cosa. Esto es un plan privado que tú estás empezando a hacer, que sea sin riesgo, sin incertidumbre. Ya después tendrás chance en la vida, cuando vayas aumentando de sueldo, de contratarte el segundo y el tercero y el cuarto, y eso sí, mételes todo el riesgo que quieras y trata de sacar el mejor rendimiento que puedas para tu retiro, pero los primeros, mucho cuidado con los primeros. Okay. No es lo mismo que te falle el primer escalón de tus 20,000 a que te fallen los últimos 5,000, ¿sale? Sí, claro. Y por último, yo mencionaría una característica bien importante, que si no les hace mucho sentido hoy, les va a hacer mucho sentido en el tiempo. Hoy puedes tú sacar planes privados de retiro que son 100% deducibles de impuestos. Y al ser 100% deducibles de impuestos, eso es un efecto real de beneficio para tus finanzas. La declaración anual de impuestos es el momento en el que le podemos decir a Hacienda, oye, soy asalariado, pero me cobraste más de lo que me tenías que cobrar porque tengo estos documentos deducibles. Podríamos dedicar deducibilidad a un solo programa, pero finalmente el mensaje más sencillo que les puedo dar es, de los impuestos que ya te cobró Hacienda, tener un documento deducible te permite recuperar algunos de regreso. Claro. Y eso es, en la práctica, rendimiento adicional para tu retiro. Entonces, hay opciones de planes privados de retiro. Ese es el motivo por el que yo estoy en el sector financiero, porque yo vi esta necesidad hace varios años y les dejo un dato sobre la mesa. A finales del 2021 va a llegar a su edad de retiro los primeros de la generación de Afores. La Afore dijimos que empezó en el 97. A finales del 2021 llegan los primeros a pedir su retiro. De mí se acuerdan. No va a alcanzar, ¿sale?
Muy bien. No sé si... Perfecto, Rob. Pues muchísimas gracias. Yo creo que no va a ser la primera vez la última vez más bien que vamos a estar aquí. Hay temas muy interesantes que se necesitan tocar. Te agradezco muchísimo la apertura para podernos platicar sobre eso. Cuando quieran. Y pues como siempre se los pongo sobre la mesa, piensen mucho en los temas que hemos platicado en este canal. La verdad es que es sobre todo para que ustedes piensen más en su futuro que en su presente ahorita de qué es lo que está pasando, ¿no? Se vale encontrar el balance. Entonces, si quieren, les puedo dejar tus datos en la descripción. Por supuesto, sí. Les dejo los datos de Raúl para que lo puedan contactar, para que lo puedan checar. Allá checar. abajito aparecerán mis datos, allá abajito. Y su foto de perfil y todo. Y pues nos vemos en el siguiente programa. Y te digo, espero que no sea la primera ni la última vez. Esta es su casa. ¿Va? Gracias. Mil gracias, Raúl. Chao. Bye, bye.